Gloria a Dios. Leo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Pablo nos dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor bendito, por tu palabra. Espíritu Santo, acompáñanos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. El título de nuestro mensaje esta mañana es una pregunta. ¿Quiénes son las personas más sabias que menciona la Biblia y por qué? ¿Sí? El versículo que acabamos de leer es parte de un grupo de versículos localizados precisamente ahí en ese mensaje a los hermanos de Corinto por Pablo, ¿verdad? Allá entre el año 55 y el 57, después de la primera partida de nuestro Señor. Pero a partir del versículo 18 de ese capítulo 1, nos habla acerca de Cristo, nos habla acerca del poder y la sabiduría de Dios. ¿Y por qué esta pregunta? ¿Sí? ¿Quiénes son las personas más sabias de la Biblia y por qué? Bueno, no los vamos a ver todos, obviamente, no hay tiempo para esto, pero déjeme decirle que estaba yo en mi trabajo y por ahí alguien me pidió que le ayudara a hacer algo que otros habían intentado hacer y sin éxito. Por ahí llegué, gracias a Dios, ¿verdad? Y pude resolver la situación. La gloria sea a Dios. Recuerden que acabamos de leer, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y la persona a la que le ayudé, un compañero de trabajo, que tiene un puesto importante ahí en nuestra organización, me dijo, Luis, tú eres el hombre más inteligente que conozco. Obviamente mi carne se puso así como pavo real, ¿no? Más o menos, ¿sí? Pero inmediatamente el Señor tiene la manera de jalarnos por ahí un hilito, ¿verdad? En recordarnos, hey, acuérdate lo que dice la palabra, ¿verdad? El que se gloríe, gloríese en el Señor. Yo le contesté a mi compañero, oh, no fue nada, gracias a Dios pudimos resolver lo que otros trataron de hacer y no pudieron. Y fue todo, ¿verdad? Pero eso me dio el mensaje el día de hoy. Yo estaba en ese día pensando en este tiempo, lo que tenemos ahorita, lo que está pasando, mucha gente está negando que una simple máscara pueda proteger contra un virus muy mortal o que una vacuna a lo mejor es algo que el gobierno está haciendo para manipular a la gente, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que atentan contra la inteligencia del ser humano, ¿sí? Contra la sabiduría que pudiésemos tener cada uno de nosotros. Y sí, le pedí al Señor, ¿de qué le quieres que le hable a mi gente, Padre? Y esa situación con ese compañero de trabajo fue la que me dio este mensaje el día de hoy, cortito, sencillo, simple, ¿verdad? Entonces en la palabra encontramos a personajes como Abraham, a Enoc, Elías, David, no sé, Salomón, Josué también. Y no podemos dejar por ahí atrás a Jeremías o a Jacob, ¿verdad? Pero puede haber otros. Pero los que acabo de mencionar se destacan en la palabra por actos que mostraron sabiduría, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a pensar, vamos a recordar, ¿qué hizo Abraham? Aún no estaba la ley, ¿verdad? Pero él se volvió justo ante los ojos de Dios. Se hizo amigo de Dios, dice la palabra, ¿sí? ¿Qué pasó? Su simiente se convirtió en las de muchas naciones, ¿verdad? Y un pueblo se movió hacia Dios. ¿Qué pasó con Enoc? Enoc no murió. Dios quedó impresionado con Enoc por lo que fue tomado de esta tierra. Sí, fue sacado de aquí. No vio la muerte. ¿Qué pasó con Elías? Elías se deshizo de los dioses falsos, ¿sí? Y para eso se requiere sabiduría, ¿sí? Hizo milagros, ¿verdad? El Señor hizo milagros a través de él y corrió mucho,
¿Y cómo terminó? Dice la palabra que subió un carro de fuego, sí, después de ser mentor de Eliseo. Y ya no se supo de él. ¿Qué me dicen de David? Sabemos que David fue pastor, ¿verdad? Pastor de ovejas desde pequeñito, ¿verdad? Pero llegó a ser rey. Llegó a ser conquistador. Fue ungido. Pero por ahí alguien me puede decir, sí, pastor, pero fue asesino. Y otras cositas que por ahí hizo, sí. Pero su trono fue establecido para siempre porque Cristo fue descendiente de él, ¿verdad? Y la palabra me dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Recuerde que como adolescente pequeño, ¿verdad? Jovencito, mata a un gigante que estaba blasfemando contra su Dios, contra nuestro Dios. No sé, hizo cosas tremendas, pero lo guió la sabiduría. Pero estaba pensando yo, perdón, ¿nació él con sabiduría? ¿Los otros nacieron sabios? Ahorita vamos a ver que no. Yo creo que no, ¿sí? Y hablando de sabiduría, tenemos que hablar de Salomón, hijo de David, ¿verdad? ¿Qué hizo por ahí? Se le concedió, ¿verdad? Construir el primer templo para Dios. ¿Qué usó? Oro fino, oro refinado, ¿verdad? Una total extravagancia. Por ahí se sabe que es el hombre más sabio que jamás haya existido. Pero llegó la ruina. ¿Por qué? Demasiadas esposas y concubinas, casi 1000 en total. ¿Sí? Demasiadas mujeres para un solo hombre. A veces bromeo con mi esposa y me dice mi esposa, si con una no puedes. Imagínate. ¿Sí? Pero hablamos de Josué. Josué llevó a los judíos, ¿verdad? Después eh, de ser la mano derecha de Moisés, ¿verdad? A Moisés no se le concedió ver la tierra prometida, pero Josué llevó a este pueblo, a esa tierra que nuestro Dios le había prometido a Abraham, ¿verdad? Él tomó el relevo por parte de Moisés. ¿Y qué pasó? El Señor los acompañó para derribar Jericó. Él mostró su fidelidad a Dios durante 110 años, claro, después murió. Y por ahí nos llegó Jeremías, ese profeta, ¿verdad? Eh, él reconstruyó los muros de Jerusalén. Él ahí estaba con una herramienta en la mano y con la otra una lanza, ¿verdad? Y convenció a todas las familias de Jerusalén que participaran, construyendo los muros alrededor de ellos, ¿verdad? Protegiendo así lo que era su hogar y esa parte del territorio donde vivían. Y eso sabían que les iba a dar perspectiva, ¿verdad? Para una seguridad futura, ¿verdad? Pero recibieron sabiduría a través de Jeremías para lograrlo, ¿verdad? Esa perspectiva para construir el muro de una manera correcta, porque claro, sus vidas dependían de ello, ¿verdad? Y hasta hoy se califica ese proyecto como un proyecto muy ingenioso, ¿sí? ¿Y saben cuántos días fue construido bajo la dirección de Jeremías? 52 días. Es increíble. No podemos dejar de hablar de Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, la fundación del Israel actual. ¿Qué le pasó a Jacob? Él pasó por hambre, ¿verdad? Permaneció en Egipto, el pueblo durante 400 años, ¿verdad? Su descendencia. Pero de los que he mencionado, todos tenían algo en común. Y aquí es donde viene la base de la sabiduría. Cualquier cosa que usted y yo podamos hacer que se catalogue como algo inteligente, algo sabio, tiene que estar basado en esto. La obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Fue por eso que estos hombres se convirtieron en hombres de Dios, de una gran reputación que hasta el día de hoy aprendemos de ellos. Ellos tuvieron muchos encuentros con Dios. ¿Cuántos encuentros con Dios hemos tenido esta semana? Verdaderos encuentros, ¿cuántos? ¿Se da usted cuenta que esa obediencia a Dios a veces la tomamos por algo que ya está hecho? Algo que no tiene por qué ser trascendental en nuestras vidas, pero lo es. Simplemente veamos el ejemplo de estos personajes, ¿verdad? Por allí Abraham, allá en la palabra, ¿verdad? Génesis capítulo 12, del 1 al 4, si usted me quiere acompañar.
Génesis capítulo 12, del 1 al 4. Déjeme y le leo. Escuche lo que pasó con Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí viene la respuesta de Abraham. Inteligencia, sabiduría, no lo sé. Pero esto fue lo que hizo Abraham. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Obediencia pura, hermanos. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Normalmente el hombre, y particularmente el de género masculino, ¿verdad? Cuando llegamos a cierta edad nos volvemos más necios, más tercos, ¿verdad? O es nuestra manera o no es nada. ¿Sí? Por ahí nos sorprende ver matrimonios de 25, 40, 45 años de casados y de repente se divorcian. Que llegó el momento en que ella ya no lo soportó. Pero aquí tengo un hombre, ¿verdad? Que tiene un encuentro con Dios y me dice la palabra que tenía 75 años de edad y mostró una sabiduría enorme por un acto tan sencillo: obedecer a Dios. ¿Sí? Tanto fue el impacto que causó que aún en el Nuevo Testamento encontramos su presencia. ¿Sí? Ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Déjame ver si lo encuentro por aquí. Me dice Hebreos 11, capítulo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tal vez usted también se identifique con este acto de obediencia de Adán, ¿verdad? Porque para empezar no estamos en el lugar donde nacimos, estamos muy lejos de donde nacimos, ¿sí? Por ahí algo nos puso en la situación de salir de nuestra casa y de nuestra parentela. Y aquí estamos, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo? Tal vez usted está aquí por obediencia al Señor. Tal vez usted está aquí porque sabe que el Señor tiene un propósito para usted aquí en este lugar, en este tiempo, ¿sí? Cualquiera que sea la razón por la que estamos aquí, estamos lejos de nuestra casa y de nuestra parentela, como le ocurrió a Abraham, ¿verdad? Pero hay algo bien importante que el autor de Hebreos menciona al empezar a hablar de Abraham. Dice, por la fe. ¿Se da cuenta usted cómo se está vinculando la obediencia, la sabiduría, la inteligencia y la fe con agradar a Dios? Todos esos son los ingredientes que nos llevan a tener una relación más cercana con nuestro Señor. ¿Sí? Recuerde que el que diseñó el camino, ¿sí?, tiene la puerta abierta para que le permitamos ser ese compañero de viaje. Él es fiel. Él le va a decir a usted y a mí por dónde caminar. Y su palabra es el respaldo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos a un hombre que Dios lo elige para que deje su tierra, se vaya de la tierra donde nació, ¿verdad?, a esa tierra que Dios le iba a indicar. Ni siquiera sabía a dónde iba, ¿sí? Por ahí estudiando un poco, sabemos que Abraham era jefe o el líder de un grupo de un pueblo nómada, pueblos que hasta el día de hoy existen en los desiertos grandes de este mundo, ¿verdad? Son pueblos que obviamente tienen que
moverse de un lugar a otro por alimento, por comerciar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y necesitan sustento tanto para ellos como para sus animales y su ganado. Hasta el día de hoy ocurre esos movimientos de pueblos, pueblos grandes, moviéndose por la tierra. No tienen un lugar propio donde estar, ¿sí? Y él no titubeó en dejar a toda esa gente que dependía de él para que los guiara en los diferentes lugares donde tenían que acampar. A veces el campamento era por un mes, por 2 meses. Se acababa el agua en un lugar y había que ir a otro, ¿sí? Pero él no pensó en ellos, ¿sí? Que en determinado momento ellos podrían haberle reclamado, hey, ¿por qué nos dejas? Tú eres nuestro líder. Mas, sin embargo, la palabra me dice aquí que por fe, ¿sí? Por la fe Abraham, siendo llamado, dice, obedeció. Y como premio Dios le promete que lo hará el padre de un gran pueblo, que será el pueblo hebreo para los israelitas, ¿verdad? Y para nosotros el pueblo cristiano importa porque descendiente de Abraham, Jesucristo mismo, ¿sí? En la descendencia del segundo hijo de Abraham, Isaac, cuya madre era Sara, si usted recuerda, su esposa, ¿verdad? Para los cristianos, después del pecado de Adán y Eva, Dios renueva su alianza con su pueblo a través de Abraham. Sabemos que existe el pueblo musulmán, ¿verdad? Aún ellos, ¿sí? Siguen la historia de otro hijo de Abraham, Ismael. ¿Se acuerda aquel hijo que tuvo con la esclava? ¿Verdad? Y se considera primogénito porque fue primer hijo con esa mujer, ¿verdad? Con Agar, esa esclava de Sara. ¿Se acuerdan que porque Sara era estéril, verdad? Entonces, al nacer Isaac, Agar, su madre, y su hijo Ismael son botados al desierto, ¿verdad? Y entonces Ismael se continúa con lo que ahora es el pueblo musulmán. Pero ellos veneran a Abraham también, ¿sí? Y para nosotros los cristianos, que también incluye a los católicos, ¿verdad? La importancia de Abraham está precisamente en su descendencia. Abraham, el padre del judaísmo, ¿verdad? Isaac es padre de Jacob. Después Jacob tiene 12 hijos y eso es el componente de las 12 tribus de Israel. Y una de esas tribus importantes, la tribu de Judá, ¿verdad? Y de ahí viene David. Y de ahí viene Salomón, ¿verdad? Y después aparece en escena, por obra y poder del Espíritu Santo, María, ¿verdad? Y el descendiente del rey David llega con nosotros, como veíamos en ese tercer canto de esta mañana. Muy bonito canto, por cierto, porque prácticamente nos describe el evangelio completo en ese canto, ¿sí? Si usted tiene por ahí la manera de enviárselo a algún amigo, dígale, este es el evangelio, escúchalo, con música, ¿sí? Entonces, podemos pasar a otros hombres, ¿verdad? Ese capítulo 11 de Hebreos nos habla precisamente de la fe. Y la mejor manera de ilustrar la fe es todos esos hombres obedientes a Dios, dando una muestra tremenda de inteligencia y sabiduría, precisamente por eso. Están incluidos ahí en ese capítulo 11 de Hebreos. ¿Sí? Y ahí encontramos también a Enoc. Y aunque en la Biblia, nuestra palabra, el nombre de Enoc es mencionado muy pocas veces. La primera allá por Génesis 5, 21 al 24, ¿verdad? Dice, y caminó Enoc con Dios. 3 días, 4 días, 3 semanas, no, 300 años. 300 años. Y dice la palabra, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc, 365 años. Pero hay algo importante ahí que dice, caminó pues Enoc con Dios. Y dice, desapareció. Porque le llevó Dios. Génesis 5, 21 al 24. Pero también, al igual que Abraham, está mencionado nuevamente en Hebreos. Ahí en Hebreos 11, 5, usted puede leer
E inicia con el mismo concepto con que se inició ese versículo 8 donde se menciona a Abraham. El 5 me dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El hombre sabio, el hombre verdaderamente sabio, es aquel que agrada a Dios en todo lo que hace. ¿Sí? Por ahí hace unos años, cuando mi hija ya estaba en edad de, como las demás chicas, ¿verdad? Empezar a traer por ahí algún enamorado. Pues yo le traté de hablar varias veces, ¿verdad? Pero como que no escuchaban, como que no le ponen la atención a uno en esos años. Entonces decidí ponerlo en un papel para que forzarla a que lo leyera, ¿verdad? Y esa cartita, pues tiene una recomendación que hace un padre como hombre, ¿verdad? Diciéndole lo que nos mueve a los hombres cuando estamos por ahí buscando ese tipo de compañía, ¿verdad? Noviazgo, etcétera. Pero no todos pensamos igual y no todos buscamos lo mismo, ¿sí? Pero al final le pongo algo así como esto. El verdadero hombre que te podría hacer feliz, que podría estar contigo en las buenas y en las malas, es el hombre que va a poner a Dios en primer lugar en su vida. Y poner a Dios en primer lugar en tu vida o en la mía significa, primeramente, creer que Él es, como dice la palabra, ¿verdad? Y caminar conforme a ese concepto. Caminar conscientes de su presencia en nuestras vidas. Honrarle, venerarle y tener temor. Porque en su carácter lo que reina principalmente es su amor para con la humanidad. Porque de tal manera dice amó Dios al mundo. ¿Sí? Caminar conscientes de su presencia es ir caminando con un compañero de viaje fiel y verdadero, que no te va a engañar, que no te va a mentir, que no te va a dejar solo. Por la fe, dice Enoc, por la fe, dice Abraham, ¿sí? Y la fe implica obediencia, pero ¿cómo vas a obedecer a alguien que no conoces? Ese diario caminar con Él nos conduce a ese conocimiento que necesitamos. ¿Y qué llega a nuestras vidas? Nos llega lo que el hombre cree que es inteligencia, pero más allá que eso es sabiduría. Sabiduría. ¿Sí? Es por eso que yo tengo el concepto en mi mente de que no nacemos sabios, no nacemos inteligentes, ¿verdad? En base a nuestras decisiones, el Señor nos va indicando el camino, nos va bendiciendo, pero el mundo piensa que lo que nos está trayendo beneficio a nuestras vidas es nuestra inteligencia. No, es el Señor mismo siendo fiel y misericordioso, inundándonos con su gracia día a día. ¿Sí? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no recibir la maldición del huerto. La maldición del huerto fue, morirás. Y a partir de ahí el ser humano tiene sus días contados. ¿Sí? Enoc fue la excepción. ¿Y por qué? Por la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ese testimonio de Enoc, hermanos, en la Biblia es mencionado, pues como dije anteriormente, muy pocas veces, ¿verdad? Este hombre de fe, pues solamente es todo lo que sabemos de él. A mí me hubiese gustado más, ¿qué hizo Enoc para agradar a Dios? Con más detalle, ¿no? Pero ¿sabe qué? La fe que usted tenga en el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesús, le va a traer esos detalles a su vida. Cuando usted se encuentra en un momento de decidir qué agrada a Dios, qué me agrada a mí, qué voy a escoger, y usted escoge el agradar a Dios, usted se va dando cuenta que Enoc pasó por lo que usted y yo podemos estar pasando.
Porque no crea que en los tiempos de Enoc las cosas eran tan sencillas. ¿Sí? La palabra dice los días de Noé. Enoc fue contemporáneo. ¿Sí? En aquel tiempo, si lo quiere buscar después en casita, yo lo vi en Génesis 6, ahí en 5 y 6, lo que estaba pasando en aquel tiempo, ¿verdad? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Sí? Y dice que todos los designios de los pensamientos, lo que brotaba del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Dice, tristemente, y Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió el corazón. Esas son las circunstancias por las que también estaba viviendo Enoc. Mas, sin embargo, él escogió tener un testimonio que estaba agradando a Dios, ¿verdad? Entonces, por causa de ese testimonio, el nombre de Enoc es conocido por la mayoría de los creyentes. Él caminó con Dios. Él agradó a Dios. ¿Usted cree que en algún momento de nuestra vida vamos a poder llegar a tener ese testimonio? ¿Usted se siente con esa fe tan fuerte, tremenda, como para llegar al punto de que el Señor diga, no, esa maldición que proclamé en el huerto no es para ti, vente conmigo? Pero también nos podemos preguntar, ¿puede haber algo mayor en la vida? ¿Que el Señor se fije en mí o en ti y nos recompense de esa manera? ¿Sí? ¿Puede haber algo más importante en esta vida? El mundo piensa que sí. El mundo piensa que una casa de lujo, una casa grande, tremenda, es lo más importante en la vida. El último modelo que salió de cierto auto es lo más importante en la vida. Esa cantidad de dinero en tu banco, tremenda, es importante en la vida. Eso es lo que piensa el mundo. Sin embargo, es algo tan sencillo que hombres sin haber asistido a un colegio o algún instituto de teología, etcétera, etcétera, llegaron a ser sabios suficientemente para recibir algo tan importante por parte de Dios. Sí, fue traspuesto, dice la palabra. Lea por ahí Génesis 5 en casa, ¿verdad? Génesis 6. Yo me pregunto, ¿qué significó para Dios, verdad? Que cuando miró de lejos hacia la tierra, lo bajo que había caído la tierra y la creación, ¿verdad? Cómo todo estaba destinado a ser maldad, a contaminarse con pecado. Aún por ahí él estaba viendo que había un hombre que insistía en caminar con él y que su mayor interés en la vida era agradarle en todo lo que hacía. Y ese mismo testimonio lo tuvo su nieto, su bisnieto, fue su bisnieto, Noé. Imagínese usted a Noé, toda esa gente criticándolo por hacer ese tremendo aparato, ¿verdad? Esa tremenda embarcación. Ni siquiera había un mar cerca. La gente se ha reído de él todos los días que tuvieron la oportunidad de hacerlo. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué pasó? Solamente un grupito de gente se salvó porque alguien decidió escuchar al Señor y no a los que se burlaban. ¿Sí? Enoc, un ejemplo increíble. ¿Sí? Vivió una vida en fe. Para él caminar con Dios era su manera de vivir. Él dejó que Dios lo guiara y enderezara sus pisadas, ¿verdad? Así fue como él era agradable a Dios. Dice la palabra, y por causa de su fe, Dios lo llevó para que estuviera con él en su presencia. Hay en la palabra muchos versículos que nos recuerdan acerca de lo que la sabiduría puede traer a nuestras vidas, ¿verdad?
Pero hay uno muy importante. Y en aquel estudio que tuvimos de Santiago, lo resaltamos. Lo resaltamos mucho porque ahí alguien de los que participó en ese estudio por ahí me dijo, pastor, pues yo no he leído la Biblia mucho, yo apenas la empiezo a leer. ¿Y cómo es posible cómo va a ser posible que yo agrade a Dios eh, si lo que se requiere es sabiduría? Y le dije, pues estamos en este estudio y aquí en Santiago, en el capítulo 5, perdón, en el capítulo 1, versículo 5, hay un versículo bien importante para todo cristiano. Y no solamente para todo cristiano, para todo ser humano que en su momento tenga ese primer encuentro con Dios. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa fue mi respuesta para esta persona. ¿Sí? Todos estamos ahora, en este momento, en el lugar donde usted se encuentre, en la posición de inclinar nuestro rostro y con toda seguridad, con toda la fe que le sea posible, pedirle a Dios sabiduría. Reconocer que a usted le falta ese ingrediente, ¿verdad? Y me dice la palabra que Él da abundantemente y no le va a pedir nada a cambio, sin reproche. Le será dada, dice Santiago. Wow, esto es tremendo. Eso me dice que yo puedo caminar con Dios. Y como dije al principio, en estos días, lo que está pasando, tenemos una pandemia, tenemos algo que se está agravando, tenemos gente que no cree en la ciencia, que no cree en cosas de sentido común, ¿verdad? Están dando los números de las personas que están muriendo y coincidentemente esas personas, el 98% de los que están muriendo son personas que no están vacunadas. Y no estoy promoviendo la vacuna, ¿sí? Pero ahí están los números. Ahí están los números. Sentido común. Como dice un amigo mío, dice, el sentido común no crece en los árboles como para nada más ir y arrancarlo. No. Se requiere un poquito de intelecto, un poquito de sabiduría. Y si no la tienen, me dice que Santiago, se la puedo pedir a mi Dios. Y no me va a dar nada más la sabiduría que yo le pida. Él me va a dar, dice, abundantemente. Amén. Entonces, estos tiempos de ahora sobre esta tierra, ¿verdad? Estamos teniendo personas egoístas, tenemos personas que son, como dice la palabra, amadores de los deleites más que de Dios, allá en 2 Timoteo 3, ¿verdad? ¿Cuánto cree usted que se va a alegrar el corazón de Dios cuando vea que en estos días aún hay gente que le es fiel? Aún hay gente que desea seguir caminando con Él. Yo creo que el gozo del Señor va a ser tremendo. El gozo del Señor es, como por ahí hemos escuchado, hay gran gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Yo creo que también cuando alguien se inclina y busca al Señor por sabiduría, también hay gozo en el cielo. Y cuando usted y yo aplicamos esa sabiduría de lo alto, ¿verdad? De lo alto, no la que el hombre conoce aquí en esta tierra, pero esa sabiduría de lo alto y empezamos a ejecutar todos nuestros deseos, todas nuestras acciones, todo aquello que emprendamos bajo esa fe, bajo esa normativa por parte de Dios, la bendición va a estar ahí tan notoria que la gente va a estar pensando que somos inteligentes, ¿sí? Que por ahí tenemos algo que los demás no tienen. Y en parte tienen razón. Cuando usted tiene fe en un Dios misericordioso, tan lleno de gracia para con nosotros, en verdad usted es sabio. ¿Sí? Todavía escucho a mi compañero de trabajo decir, eres el hombre más inteligente que conozco. No. El día que yo deje de escuchar la voz de Dios, el día que yo le diga al Señor, Señor, ya no quiero que camines junto conmigo, yo me voy por acá, tú sigue tu camino.
ese día cualquier rasgo de inteligencia o sabiduría va a desaparecer. ¿Sí? Los que son irreprensibles y sencillos, como dice la palabra, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Esa es nuestra función en esta tierra, luminarias en este mundo. ¿Sí? Que lo que nosotros hagamos sirva para iluminar el camino de otros. Todo lo que en el Señor podamos lograr va precisamente a beneficiar a otros. El caminar del cristiano es precisamente traer a otros al Señor. No es un camino que se hizo exclusivamente para ti y tú caminas y te olvidas de los demás. No. Es para que tú donde vayas y lo que vayas haciendo muestre que el que camina contigo lo es todo. Y hermanos, en medio de este mundo malo, lo puede llamar usted así, corrupto, enfermo, nosotros también podemos tener el mismo testimonio de aquellos hombres que caminaron junto con Dios y le agradaron. Pero ¿cómo llega este testimonio a nuestras vidas? Déjeme decirle que este testimonio lo vamos a lograr, lo vamos a tener desde el momento en que empecemos a renunciar a nuestros propios deseos y concupiscencias. Por ahí, si tiene tiempo después, vaya a Google, busque la palabra concupiscencia. ¿Sí? Nuestros propios deseos, nuestras propias maneras, lo que nosotros entendemos que está bien. Y nunca volteamos a ver lo que la palabra dice acerca del bien y el mal. ¿Sí? Cuando caminamos junto al Señor, al mismo tiempo de que nos acompaña alguien fiel, ¿verdad? Vamos a estar siendo guiados por el amor para servir a Dios en obediencia y bajo su voluntad. La voluntad que usted y yo le pedimos al Señor que prevalezca. A mí me encanta, me agrada, y lo necesito mencionar en mi tiempo de oración, Señor, que tu voluntad prevalezca. Porque yo sé que la voluntad del Señor es la perfecta. Yo sé que la voluntad del Señor va a traer beneficio a mi vida y a la vida de los demás. ¿Sí? Porque dice la palabra, el Señor no quiere que nadie se pierda. Eso me da la pauta para conocer cuál es su voluntad. ¿Sí? Colosenses 3, ahí en ese capítulo usted puede ver que podemos ser aquellos que buscan las cosas de arriba y rechazan todo lo que viene del mundo. Podemos, hermanos, podemos en realidad luchar para alcanzar ese mismo testimonio que tuvieron hombres como Enoc, como Abraham, ¿verdad? No por causa de nuestro propio ego, ni para ser reconocidos por algo, ¿verdad? Pero para glorificar a Dios con nuestra vida, con todas nuestras acciones, en todo lo que hagamos, en todo momento. Imagina este compañero diciéndome eso y yo después decirle, bueno, asegúrate de que lo que me acabas de decir lo sepan todos. Cuéntale a todos lo que pasó ahorita, para que ellos también tengan la misma opinión que tú tienes de mí. No, la gloria es para nuestro Dios y Señor. ¿Sí? Y Él me lo recuerda en su palabra. Proverbios 1:7 me dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y Proverbios 2:6 me dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Por qué me voy a gloriar de mí mismo o por lo que yo haga? ¿Sí?
Tenemos que seguir caminando con Dios, hermanos, porque es menester que Él se agrade de esos hijos que han escogido a su Hijo como suficiente Salvador. Pero usted, estoy seguro que en este momento se está preguntando, ¿y cómo podemos caminar con Dios? ¿Cómo podemos caminar junto a Dios? O tal vez se está preguntando, ¿qué significa caminar con Dios todos los días? Es bien sencillo, hermanos. Significa que Él es ese compañero que hemos escogido para esta jornada, porque ese compañero es fiel de acuerdo a la palabra y de acuerdo a la fe que usted y yo podamos tener. ¿Sabe que la fe también usted puede pedirle al Señor que le dé más? Así como la inteligencia, y como decía Santiago 1:5, usted también le puede pedir por más fe. Y eso va a ir de la mano con la inteligencia y la sabiduría, ¿verdad? Ya estamos en Cristo, hermanos. Podemos tener esa fe engrandecida, podemos tener esa sabiduría que el Señor me va a dar, como dice Santiago, abundantemente. ¿Sí? 1 Corintios 1:30 me lo dice, nos lo dice. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué más queremos? No olviden ese pasaje, 1 Corintios 1:30. Lo tenemos todo. Desgraciadamente, aún teniéndolo todo, muchos caen en sus propias concupiscencias, como dije anteriormente, en sus propios deseos carnales, mundanos, equivocados, podridos, decía un pastor. ¿Sí? Salmos 18:2. Jehová, roca, roca mía, castillo mío y mi libertador. ¿Qué más dice? Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, termina diciendo. Wow. Como compañero fiel, como dije al principio, necesitamos saber con quién estamos caminando. Nos tenemos que sumergir en la palabra de Dios para conocer a ese compañero fiel. Y eso, aunado a la oración, va a traer esa fe necesaria, esa sabiduría sin la cual no podemos seguir esta jornada. Y podemos seguir, pero va a tener límite. Vamos a llegar nada más hasta cierto punto. No vamos a llegar a ese destino final, definitivamente. El estar ante su presencia. Se necesita esa fe, esa obediencia, esa sabiduría para llegar a estar cara a cara con nuestro Señor. No decimos cuando estamos orando el Padre Nuestro por ahí, que se encuentra en Lucas 11:2, no decimos por ahí, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y lo estamos pidiendo en nuestras oraciones, mas sin embargo, en el momento de una decisión en la que podríamos tener más beneficio o mejor beneficio, decidimos ir por nuestro propio camino porque creemos que es lo mejor. Y que tal vez momentáneamente sí, efectivamente nos traiga más beneficio, tal vez financiero o de otra índole. ¿Sí? Y nos olvidamos que en nuestra oración le decimos al Señor, hágase tu voluntad en todo lugar. Dice, como en el cielo, así también en la tierra. Yo le digo al Señor en mis oraciones, hágase tu voluntad por la eternidad, en todo el universo. Pero mis acciones tienen que ir de acuerdo a lo que yo le pido al Señor. De otra manera, y hablando de una manera brutal, me estoy burlando de Dios. Me estoy burlando del creador del universo. Cuando yo le digo, sí, que se haga tu voluntad, pero yo voy y hago otra cosa.
o simplemente hago lo opuesto a lo que Él le va a agradar. Si usted se preguntó cómo puedo caminar con Dios, cómo puedo caminar junto a Dios, esta es la respuesta. ¿Sí? Recurramos a Él para toda enseñanza, para todo consuelo, para toda fuerza. Recordemos las palabras del salmista: Jehová, roca mía, castillo mío. ¿Sí? Y ahí en Salmo 18:2 al final le dice: mi alto refugio, el lugar más seguro. Proverbios 3:5 me dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y brincándome hasta allá, hasta ese mensaje de Pablo a los hermanos de Éfeso, ¿verdad? ¿Qué les dijo Pablo a los hermanos de Éfeso? Mirad pues, ahí en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el mismo Pablo a los hermanos de Colosas, a los colosenses, ahí en el 3:16, les dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Wow. Nos tenemos que enseñar, nos tenemos que exhortar unos a otros, pero antes que eso hay que sumergirnos en la palabra de Dios. Es la única manera como lo vamos a poder hacer, unos con otros, ¿verdad? Con sabiduría, en sabiduría. Esa es la respuesta a su pregunta, a nuestra pregunta. ¿Cómo puedo yo caminar con Dios como lo hizo Enoc? ¿Cómo puedo obedecer a Dios como lo hizo Abraham? ¿Cómo puedo lograr lo que logró Jeremías en tan poco tiempo? Tal vez estés en una situación en la que te has preguntado: Señor, ¿hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo empieza el siguiente capítulo en mi vida? ¿Hasta cuándo? Creo que lo que hoy hemos aprendido nos da la respuesta. En el momento en que empecemos a sumergirnos en la palabra de nuestro Señor, cuando lleguemos a conocerlo, cuando sepamos que el que hemos escogido como compañero de viaje es verdaderamente fiel, es el momento en que nuestro caminar va a ser más seguro, va a ser más preciso y los resultados se van a ver inmediatamente. ¿Sí? Nuestro testimonio radica en que busquemos y hagamos su voluntad. No se olvide de ese párrafo de Lucas 11:2 en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que tu sentir sea serle obediente en todo lo que Dios nos pida y nos diga en su palabra. Pero solamente lo vamos a poder saber cuando estemos ahí precisamente sumergidos en esa palabra. No la lectura del devocional en la mañanita o por ahí el estudio de los miércoles o por ahí si hubo tiempo el servicio el domingo. No. Ese manual de vida debe estar con nosotros en todo momento porque es Dios mismo plasmado en papel y letra. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, el deseo de Dios para la humanidad están ahí. ¿Sí? Y es menester que yo le conozca si lo he considerado como mi compañero de viaje. Hermanos, no solo hacemos lo que hacemos como hijos de Dios o lo que es obvio para cumplir, sino que nos debemos de adentrarnos aún más, de una manera profunda, para aprender que podemos hacer algo mejor cada día para que Él se agrade. Servicio es la clave. Mi oración, hermanos, esta mañana es que si hacemos esto, cuando nuestro tiempo en la tierra termine,
o seamos arrebatados. No sabemos cuándo va a venir el Señor, ¿verdad? Dios nos va a llevar a estar con Él, ¿sí? Y si somos fieles y hemos caminado con Dios en todos nuestros días, entonces ese día, hermanos, vamos a estar directamente plasmados en esa eternidad, para siempre, ¿verdad? Con Él. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, porque te has tomado el tiempo, sí, de asegurarte de que tu carácter reflejado en tu palabra llegue a nuestras manos. Padre, no queremos que ese libro ahí se empolve, ahí adorne tal vez la mesa de centro en nuestra sala, o pase a formar parte de nuestra biblioteca. No, Padre, no lo deseamos. Deseamos agradarte, deseamos glorificarte con todas nuestras acciones, no solamente con algunas, no solamente con las de los domingos, Padre, no solamente cuando estamos con otros hermanos en Cristo, pero cuando totalmente nos entregamos a ti, cuando en todo momento y en todo lugar, sin depender de la circunstancia que nos rodee, nuestro afán sea agradarte a ti, Padre amado. Permite, Señor, que esa sabiduría de lo alto siga llegando a nosotros día a día, aumentando nuestra fe, aumentando nuestro conocimiento del Hijo del Hombre, pero sobre todo, Padre, reconociendo tu majestuosidad, tu poder, pero sobre todo tu gracia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por mis hermanos esta mañana. Gracias por aquellos que se tomaron el tiempo de ver este video, de escuchar esta palabra, Señor. Confiamos en que tu palabra no regresa vacía, Padre amado. Bendice este tiempo, bendice la semana de mis hermanos. Trae salud, trae protección a sus vidas, a sus familias lejos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.